una de nuestras historias, tanto mías como de Sophie, ¿no? Por mi lado, voy a hablar acerca de mi relación o mi vínculo con las relaciones amorosas y también con el tema de la sexualidad, que para mí ha sido un tema que ha ido como que, digámoslo así, ha repercutido en mi vida mucho porque como que he tenido bastantes relaciones amorosas fallidas, ¿no? Y de eso como que he comenzado a aprender varias cosas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tuve muchas relaciones en las cuales sentía que, digámoslo así, mis parejas no se comprometían afectivamente conmigo, ¿no? No sentía de verdad como que estaban realmente afianzados en la relación y finalmente como que se iban y yo sentía como que había algo malo en mí, ¿no? De ahí poco a poco me di cuenta de que en realidad esas ganas de yo querer estar con alguien que realmente no se comprometían conmigo era por tener heridas ya sea de rechazo, ya sea de abandono, como que no quería que me dejen o me sentía incompleta, digamos así, sin nadie más. Entonces era como que para mí complejo dejarlos, ¿no? Y por mucho tiempo estuve, digamos así, estando con ellos, pero ellos no simplemente era como que no querían estar conmigo formalmente. Eso a mí me generaba como que cierto malestar y cierto también grado de sentirme como que insuficiente, ¿no? No sentía como que valía o solamente como que era alguien si es que estaba con ellos. Entonces poco a poco me fui dando cuenta de cada una de esas heridas que iban guardándose en mí, ¿no? En tu caso, Sofi, algo respecto que quieras comentar respecto a este punto. Bueno, del amor no mucho. Yo tuve un proceso interno fuerte cuando era más pequeña. Yo siempre he tenido temas con mi peso, ¿no? Aquí muchos se pueden sentir identificados y si es que les salió el live es por algo justo ahora. El peso va mucho en relación a tus sentimientos, por así decirlo, cómo lo canalices, ¿no? Bueno, es algo físico más algo emocional, ¿no? Es algo que se desencadena por la suma de los dos. En mi caso sentía de que algo faltaba, ¿no? Cuando tú sientes que algo falta y necesitas llenar un vacío, tu cuerpo lo va a exteriorizar y vas a ver reflejado eso, ¿no? En alguna parte de tu cuerpo en específico o en toda. Porque tú eres la que se conoce en su cuerpo en totalidad y tú eres la que te das cuenta de los cambios que tienes desde pequeña hasta grande. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo desde pequeñita, desde bebé tenía un buen peso, pero surgió algo en mí que tuve unos temas con la alimentación, que esto hasta ahora no lo he podido descifrar todavía por qué me pasaba, pero cuando yo ingería alimentos, sentía como que una sensación de que no estaba satisfecha, necesitaba como que agua dentro de mí, pero a gran escala. Entonces comía como que un bocado de la comida como tal y tomaba un vaso de agua completo por cucharada. Eso hacía que yo me llene. O sea, tenía algo relacionado en cuanto a mis emociones que no estaban bien canalizadas en la parte de mi estómago, ¿no? En ese chakra, ¿no? Claro, justo en ese chakra más o menos estaba enfocado, que yo ahí padecía mucho. O sea, de niña sufría mucho dolores de estómago, todo lo relacionado al estómago que se pueden imaginar, que se siente afligido, lo tenía yo ahí en esa zona. Y me costaba mucho porque mi cuerpo empezó a adelgazar demasiado, estaba súper flaquita. Y yo no tenía tendencia, o sea, desde bebé se veía que yo no tenía tendencia a ser delgada, sino a tener una contextura un poco más llena. Entonces sufría mucho, ¿no? Sufría mucho de pequeña y conforme se fue pasando el tiempo, ¿no? Se fue pasando el tiempo, de un momento a otro no identifiqué qué pasó, qué evento pasó en mi vida, pero pude empezar a comer de manera normal, entre comillas, ¿no? Un plato de comida, un vaso de agua más o menos, ¿no? Un poco más, que es lo estándar, por así decirlo. Y empecé a asimilar más los alimentos. Los alimentos ya no me caían mal. Yo antes no podía comer de noche, ¿no? Sufría mucho por eso. Pero de la noche a la mañana empecé a ver que mi cuerpo se iba empezando a llenar y yo tenía mucha hambre. Pero era como que hubieron dos contrastes, ¿no? Primero no tenía nada desde pequeña, cuando fui creciendo, y cuando ya fui siendo más adolescente, ¿no? Como que ya el hambre se me subió hasta arriba, ¿no? Y nada me llenaba. Y era porque mi vida también tenía un vacío de que lo sustituía, mejor dicho, con los alimentos. Y como ya los alimentos no me caían mal, empezaba a comer y comer y comer y comer y comer. Ya no había una limitación que algo me caiga mal. Comía, 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 comía y empecé a ensancharme de maneras que no era saludable primero y que yo no me sentía bien conmigo misma.
cuando veía el espejo. Yo vi cómo mi cuerpo fue mutando como que de un extremo a otro y no le encontraba como que un balance o algo que diga, así me siento bien. Porque si tú te sientes bien, llenita y feliz y contenta, eso irradias, ¿no? A la gente, a la sociedad. Irradias seguridad, estabilidad. Pero en mi caso no era así. Tenía un sobrepeso y yo no irradiaba ello, sino todo lo contrario. Estaba como que muy gris, por así decirlo, mi aura, ¿no? Para los que saben un poquito más del aura de las personas. Entonces pude ver de que hay algo que no estaba bien y cada vez iba siendo más grave y yo me sentía mal, me sentía mal, me sentía mal. Entonces comencé como a tener hábitos saludables, por así decirlo, y fue un camino largo, pero estuve ahí constantemente, hasta que ahora ya puedo saciarme emocionalmente de ese cariño que quiero que me den de otra manera, ya no con la comida, sustituir eso, ¿no? Que sí, que algunas veces me va mejor que otras en otros tiempos, pero voy como que en ese camino y que yo siento que el camino como que es lo más largo, pero conforme veas resultados poco a poco quiere decir que estás avanzando, ¿no? Entonces no se trata como que de la noche a la mañana vaya a cambiar, ¿no? Sino que tu cuerpo ya está acostumbrado a algo y para que se acostumbre a una cosa nueva es difícil, ¿no? Entonces yo estoy como que en ese proceso de lograrlo y aún siento que me falta, pero voy viéndome y sintiéndome yo misma mejor en qué es lo que veo al espejo y cómo me siento también anímicamente. Y ello, ¿no? Eso podía hablar en cuanto al tema emocional de mi físico, ¿no? Y cómo he ido cambiando. Como que te refugiaste Sí, en la comida, ¿no? me refugié en la comida. Claro, y en este caso sí, pues fue como que un soporte, ¿no? Y muchas veces buscamos alguna manera de llenar ese vacío que está ahí, ¿no? Por mi lado también, en cuanto a mi historia, está el tema de que a mí me costó mucho comenzar e iniciar, digámoslo así, a vincularme con la intimidad. Porque yo lo asociaba mucho de por sí con el miedo, con el dolor, con la tristeza. Para mí fue muy complejo el tema de comenzar, ¿no? Digámoslo así, mi camino en ese aspecto, ¿no? Fue bastante complejo, complicado y digámoslo así que me tomó mucho tiempo. Conversando con otras amigas me decían, oye, pero es algo muy normal, no pasa nada, no puedes iniciar, ¿no? A hacerlo. Y bueno, todas lo comenzaban a hacer y yo era como que decía, pero de repente hay algo malo en mí, ¿por qué no puedo? Como que me cuestionaba y todo eso, ¿no? Entonces yo iba intentándolo, iba pasando el tiempo y después ya de muchos años y muchos intentos, logré abrirme, ¿no? En esa lista de mi vida. Pero igual continuaba ese tema de en mi cabeza, estar de que sexualidad, intimidad igual a dolor, miedo, tristeza. Entonces era como una bola de nieve y continuaba y continuaba y continuaba y continuaba. Entonces, como que haciendo una retrospectiva, analizándome, viendo qué era lo que realmente sentía, me di cuenta que en realidad yo nunca estuve conectada ni con mi cuerpo, ni con mi útero, ni emocionalmente hablando, y que a la vez también habían heridas de linaje ancestral, femenino, guardadas en mí, que hacían que yo pusiera como una barrera, ¿no? Una barrera que a mí me impedía abrirme a esa sexualidad, esa intimidad, que en realidad debería ser placer, gozo, disfrute y demás. Pero para mí era súper complicado y complejo, ¿no? Entonces, de repente a ti, a alguna de las chicas que nos está viendo en el live, también les pasa o les ha pasado que no han podido realmente abrirse en ese tema del todo porque han visto de que hay algo que en realidad no va bien. Y no es que la persona con la que estés te trate mal ni nada por el estilo en ese momento, ¿no? Sino que simplemente hay algo en ti que te limita a, digamos así, explorar más allá de y realmente enfocarte y centrarte en el momento de sentir, ¿no? Entonces de repente alguna de las chicas que está viéndonos en live o nos vea luego en diferido cuando lo subamos a YouTube o a otra red, entonces de repente analizar ahí qué hay más allá de realmente no comenzar a explorar ese lado de ti que está muy relacionado con cualquier cosa que hagas. Esa sexualidad sexualidad no solamente implica el acto sexual, sino ir más allá de sentir, de explorar en general tu cuerpo, está relacionado mucho con la creación.
Entonces, si una mujer no está muy relacionada de cierta manera con ese aspecto, también puedes sentir placer bailando, puedes sentir placer cantando o haciendo cualquier otra cosa en el cuerpo, moviéndolo de cierta manera. Entonces es como que si tú, digamos, si estás cerrada a ese aspecto, también te cierras en el aspecto de crear cosas. Entonces, ¿cómo materializo cosas si es que no conecto conmigo y con mi cuerpo en sí? Se complica y es como que hay ahí una barrera que te impide, ¿no? Que te impide hacer algo, que te impide hacer las cosas, que te impide continuar con tus proyectos, porque en realidad no te estás entregando al gozo y el disfrute de vivir, que está muy relacionada con esa energía, ¿no? Entonces, sí, eso es básicamente otro lado de mi historia, ¿no? Sí, la energía sexual es algo muy fuerte, ¿no? Muchos lo ven desde una arista, pero hay que tener en cuenta que a nivel energético es algo profundo que tú estás dando, que ambos, mejor dicho, están dando y que están sintiendo, ¿no? Entonces, vincularte con alguien emocionalmente, ya de por sí relacionarte, hablar, conocerlo, indagar, saber de su historia, de su vida, ya es algo y que tiene mucho peso, porque tu historia propia tuya lo tiene, o sea, tú cargas emocionalmente bastante, ¿no? A nivel personal, de trabajo, familiar, y de por sí existencial, por el simplemente hecho de estar aquí. Entonces ya con eso es algo significativo que tú tienes que lidiar. Súmale el hecho que tú te involucres con una persona, ¿no? Eso es como que algo que se tiene que considerar de no involucrarnos por involucrarnos. Si es que tú quieres algo súper esporádico, momentáneo, está bien, pero como que saber que si estás dispuesto a ir un poquito más allá y relacionarte, vincularte emocionalmente, energéticamente en lo íntimo, ya ahí estás dando más de ti y tienes que saber cómo canalizar esa energía y que no se desborde y que también pasa mucho que la energía del otro te pasa a ti y, por ejemplo, imagínate si él está muy conflictuado, tiene temas muy heavy, muy fuertes en su vida, tú de alguna manera lo vas a tomar y te puedes quedar con eso. Entonces, si no somos conscientes de ello, inconscientemente vamos a sentir y estar mal nosotros mismos y no vamos a saber por qué y vas a decir, pero yo estaba bien, ¿no? ¿Qué pasó? Y no te diste cuenta que lo del otro se te pasó a ti. Entonces ahí está el hecho de nosotros prestar bastante atención a quién le damos nuestro tiempo, que es lo más valioso, y nuestra energía, porque la energía de uno lo es todo, ¿no? Si tú energéticamente andas mal, todas las cosas en el día vas a andar con una sensación fea y todo te empieza a salir mal y dices, ay no, entonces y ya te empiezas a estresar y luego viene la depresión, la ansiedad y se suma y te puedes enfermar, ¿no? Que es lo que uno no quiere, llegar hasta esas instancias. Entonces nuestro cuerpo es muy sabio, nuestro cuerpo habla, irradia lo que estamos pasando en ese momento y a menos estrés, que es muy difícil de controlar, pero a menos estrés estemos recibiendo, nuestro cuerpo va a estar un poco más en calma, ¿no? Que hoy en día es muy difícil estar en silencio, en calma, todos los días estamos como que muy a la defensiva, mucho ruido, tenemos mucho ruido mental, de por sí hay mucho ruido externo, distractores, las redes, la televisión, entonces ver bien a qué le estás dando tu energía también no solamente es el hecho que te involucres con alguien, sino qué estás mirando, qué estás escuchando todos los días. Es algo fuerte que es difícil de controlar porque estamos muy acostumbrados a tener como que sensaciones de energías momentáneo, que eso nos da lo que está de moda, lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Como que eso nos genera como que ansiedad de saber y ahí nos distraemos. Pero el tiempo sigue pasando y como que no le estamos dando peso a lo más importante, ¿no? Que eres tú misma. Por ejemplo, en mi caso, yo antes también llenaba un poco más los vacíos existenciales con compras tecnológicas. A mí me gusta, a mí me gusta la tecnología, me encanta la tecnología, o sea, la tecnología es como que la veo y digo, wow, ¿no? Me loquea. Y de por sí quiero saber siempre lo que está ahora, o sea, la IA sí me psicosea un poco, pero la tecnología como tal, los aparatos electrónicos, eso es lo que más me gusta. Y cuanto tenía más poder adquisitivo, o sea, tenía más poder monetario, ¿no? Me compraba cosas
tecnológicas y pasaba de una versión a otra automáticamente sin que la anterior esté desfasada o ya ha cumplido su ciclo, lo tenga muchos años, no, o sea, yo me compraba un celular, pasaban meses, me compraba otro y me compraba otro y otro y otro. Y nada me llenaba, o sea, lo que me llenaba era en el momento, cuando lo estaba en el interín de comprarlo, lo obtenía, llegaba todo, lo abría, lo veía lo nuevo, lo usaba un par de veces y luego ya a veces hasta lo dejaba de Era usar. una energizante momentánea. Claro, o sea, era algo como que me daba satisfacción solamente en ese momento. Y luego ya estaba viendo de nuevo en las páginas qué otra cosa me compro. Y así estaba hasta que un día me di cuenta de que todo eso era un cúmulo de cosas y yo seguía mal, ¿no? O sea, como que me sentía bien y de ahí me sentía mal al instante. Entonces, no era algo bueno para mí, es algo que todavía lidio un poco, pero siento yo que he avanzado bastante ya. O sea, que ya puedo decir que he parado con eso y más bien lo que hice en los últimos años fue como que una depuración de las cosas que tenía. Como compraba tanto y no los usaba, o decía, solamente está ocupando un espacio innecesario en mi lugar, ¿no? En mi entorno, en mi oficina, en mi cuarto. Entonces yo decía, ya, pero esto no ni siquiera lo uso, o sea, qué bien me está trayendo esto material, porque al final es una materia, o sea, nosotros somos conscientes que cuando nos vamos no nos llevamos nada. Entonces yo decía, ya, pero esto para qué. Entonces empecé a regalar cosas, ¿no? Tratar de vender algunas y cuando no salían las vendía o les daba a otra persona que estaba cerca a mí como que sabía que lo iba a necesitar porque yo no lo necesitaba realmente y todo eso que había comprado era simplemente para llenar un vacío que tenía y yo sé que a muchos les ha pasado que como que compran, pero son compras más compulsivas que desde que tú lo quieras tener o lo necesites, ¿no? Entonces eso por ejemplo también para mí es un punto fuerte que tengo, que en mi historia lo he vivido y aún lo sigo trabajando, ¿no? Pero yo siento que voy mejor. Sí, claro, has mejorado bastante porque por muchos años era como que comprar y no saber por qué comprar y era como que solamente una satisfacción instantánea y ya, ¿no? Uh-huh. No era como que, digámoslo así, algo que perenne te iba a hacer feliz, ¿no? Y creo que también por el lado de los vínculos, ¿no? En este caso, ambas como que de alguna manera quizás hemos querido cumplir funciones o roles en la familia que digámoslo así, no nos corresponden, ¿no? De repente hay alguna persona en el live que quizás le ha pasado, ¿no? Que de repente ha cumplido un rol que no era, ¿no? O sea, de repente cumplir el rol de madre o el rol de papá o de repente cumplir un rol de un hermano sobreprotector, yo qué sé. Entonces, cómo centrarnos y no hacer como que, no cumplir como que una función que no nos corresponde, ¿no? Dentro del árbol familiar. Y en este caso también lo podemos relacionar con cómo nos vinculamos con las ancestras, ¿no? Uh-huh. Cómo nos hemos vinculado con las ancestras. En este caso con las ancestras porque, digámoslo así, nosotras vemos más ese lado femenino, ¿no? Y entonces también, obviamente que tenemos mucha relación con los ancestros, pero en este caso nos vamos a centrar con las ancestras, ¿no? Sí, por ejemplo, hace poco justo leí una nota de que está científicamente probado que las células de la madre, por más que tu madre ya no esté físicamente, las células que ella tenía están en una parte de tu cuerpo del hijo, ¿no? De la hija. Entonces se ha hecho estudios en donde han encontrado las células de la madre ahí en tu ser. Eso quiere decir que una madre más allá de su poder que tiene, que es el todo, que desde ahí es como que la base, ¿no? De toda relación, de toda persona. O sea, la madre lo es todo, pero va un poquito más allá. O sea, tú estás conectada a nivel físico con tu madre toda la vida, ¿no? Entonces, y también de tu abuela materna. Entonces ahí se ve de que la vinculación que tú tienes con ellas es algo fuerte y cómo tú te has relacionado con tus ancestras. Por ejemplo, hay muchos que no pueden tener la dicha de haber conocido a todos sus ancestras, pero por ahí, ¿qué es lo que conocen de su historia, no? ¿Qué es lo que saben de ellas, qué han vivido? Porque todas las experiencias que ellas han tenido hace que hoy en día tú estés en donde estás y vivas y existas en este momento, en este plano.
¿no? Entonces es muy importante de reconocer. Por ahí se han vivido experiencias fuertes y que, por ejemplo, tú te hayas podido quedar con ello y que por ahí algo esté surgiendo en tu vida en base a lo que ellas experimentaron. No quiere decir que sea malo, sino que es un aprendizaje. Entonces es como que conocerlo, honrarlo básicamente, y de partir de ello ver con qué te quedas, qué aprendes y cómo canalizas todo lo que se ha vivido, cómo transmutas, transformas todo ello para que tú comiences con otra cosa, ¿no? Porque de repente se están repitiendo patrones generacionales y que tú dices, pero ¿por qué vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar? Es porque hay algo que todavía no ha sido roto, ¿no? Entonces es importante que tú vengas como que a reconocerlo para que lo puedas trabajar y puedas saber si es que eso te está trayendo más bien o mal para tu vida, o que ya dejas, ¿no? Porque ya pasó la experiencia, ya se vivió lo que se tenía que vivir, ya fueron muchos años, pero ahora tú quieres una cosa diferente. Es por ello que hoy en día como que las generaciones van cambiando y como que se siente que ya las personas buscan otra cosa, totalmente diferente a lo antiguo, ¿no? Y se trata también de vincularte con ellas de una manera como que no solamente física, porque también emocional, ¿no? Cómo nos conectamos con ella, tal vez podamos hacer algunas prácticas que nos permitan vincularnos y hablar con ellas, ¿no? Podemos pedir un día, no sé, hemos estado pensando mucho en nuestra bisabuela paterna, no sé. Queremos como que saber qué pasa ahí o de qué manera me está hablando ella. Podemos antes de dormir pensar en ellas y pedirle que entren hasta en nuestros sueños y poder tener algún tipo de respuesta, porque por algo tu ser te está diciendo que necesitas conversar con ella, ¿no? Sí, como lo dijo Sophie, como que tenemos que comenzar a honrar, digámoslo así, si es que ya no lo hemos hecho, ¿no? Honrar la vida de las ancestras, ¿no? Que por sí han sentado como que las bases de en realidad lo que somos, ¿no? Porque no solamente heredamos sus dolores, sus tristezas y demás, sino también sus fortalezas. Entonces, ¿cómo nos anclamos en lo bueno, ¿no? En lo bueno, en lo que nos sirve, y digámoslo así, honramos lo que fueron, ¿no? Nosotras somos por ellas. Entonces, digámoslo así, todo ese linaje ancestral está conectado. Podemos seguir vinculándonos con ellas, contactándonos con ellas a través de sueños, a través de la naturaleza o a través también de ciertas actividades, ciertos rituales, por decirlo de alguna manera, o constelaciones. En este caso, en algún momento lo que hice yo fue una cierta meditación y activación de yo misma en general, porque medito mucho, en la cual como que comenzaba a llamar a cada una de mis ancestras y agradecerles por todo lo que habían pasado, ¿no? Porque si de repente ellas no pasaban por alguna cosa, digámoslo así, yo no tenía ese aprendizaje o ese input dentro de mi ADN para hacer determinada cosa, ¿no? Finalmente somos como un engranaje de ellas y venimos, digámoslo así, acoplando todo lo que pasaron. Entonces, también podemos cambiar ciertas cosas y no arrastrar ciertos patrones que quizás puedan estar limitando el clan. Hay un término que se llama la epigenética, que indica que las personas podemos cambiar ciertas partes del ADN, ¿no? Y engranarlas, mezclarlas de otra manera para que cambien ciertos patrones que pueden haber existido en las vidas de las ancestras y pueden estarse arrastrando hasta ahora. Entonces, ¿cómo traemos a la Matrix, digámoslo así, esa información y realmente hace que nos sirva y la interiorizamos para crear una nueva vida, un nuevo camino que quizás ellas no pudieron? Entonces, continuar, digámoslo así, lo que ellas empezaron y sembrar otra semilla, digámoslo así, con un nuevo mindset o una nueva forma de vivir. Entonces veámoslo de esa manera, ¿no? Como que cómo podemos traer sus fortalezas y no quedarnos solamente en lo que pudo haber pasado, ¿no? Sí, es bonito como que saber asimilarlo y dejarlo ir. Y si bien es cierto, esto lo hablamos en base a nuestra experiencia, lo que hemos podido conocer o indagar de nuestras ancestras o también ancestros, es bueno como que saber que hay personas que no conocen ni a sus padres, ni mucho menos a sus ancestros. Entonces, cuán aún más significativo es como que saber tu origen, ¿no? O todo lo que tú vienes a cargar en esta vida. Entonces,
como que ahí hay un punto fuerte de ver. Esos ya son casos más específicos, especiales, pero por algo están ahí. O sea, por algo hay personas que no tienen ese conocimiento de muchas veces quiénes son, porque no saben de dónde vienen. Entonces desde ahí parte el hecho que nosotros, que somos prodigiosos o afortunados, mejor dicho, de conocer a alguna parte de nuestro árbol genealógico, como que saber que tenemos la necesidad de indagar un poco más en ellos, ¿no? Y si bien es cierto, esas personas no tienen esas herramientas, pueden conectar a niveles introspectivos, como que ya más en ellos, y como que invocarlos, y su energía van a estar. Por más que ustedes no le pongan carita, ¿no? Por más que ustedes no sepan, o sea, no sepan físicamente cómo se ha visto esas personas han vivido en ti y aún viven en ti. Entonces, ahí está el hecho que nosotros como que nos en muchas cosas, a más indaguemos, nos cuestionemos, podemos sacar un poco más de nosotros, y eso sirve también para nuestra vida propia, ¿no? Eso nos va a servir fundamentalmente para uno mismo. Entonces es importante como que reconocer ellos, ¿no? Y estar agradecidos con la información y la vida que tenemos, porque por algo estamos pasando esas experiencias. Sí, cómo sentar esas nuevas bases para crear una nueva vida en base a lo que ellas nos pudieron haber dejado, ¿no? Y este tema vino a la luz porque hace un par de semanas, vino de la nada, nos postaron una foto de nuestra bisabuela, una de nuestras bisabuelas por el lado materno. Entonces la vimos de niña, tenemos de ella una foto, sí, pero ya cuando era mayor. Entonces vimos una foto de ella cuando era niña, y eso hizo de que realmente como que sentimos digámoslo así, la necesidad de hablar de este tema. Como que la vimos y sentimos como que toda su historia se reflejó, digámoslo así, en alguna manera en nosotras, y eso hizo de que hablemos ahora de este tema, ¿no? Sí, las cosas llegan por algo, ¿no? Justo en el momento preciso. Y es ahí donde se vio bonito poder tocarlo, ¿no? Como cómo nos vinculamos con lo desconocido, ¿no? Uh-huh. Muchas veces le tenemos miedo a lo que no sabemos, ¿no? Pero por ahí puede ser el camino para que ustedes como que encuentren la guía a muchos temas que aún los sienten trabados, ¿no? Tal vez en lo que no ven ahorita puedan entender más adelante, porque conforme pasa el tiempo tal vez ahorita no lo vean, pero más adelante se van a dar cuenta de que por algo llegaron esas señales, esas cosas que tú no entendías, y por qué tanto me sale esta palabra, o por qué tanto veo esto cuando salgo a la calle. O sea, todo es un tema de sincronía y que la vida misma te está diciendo algo, ¿no? Y si tú andas tal vez muy trabado con un tema o pasando por algo muy fuerte, es como que el momento de que ustedes se den cuenta que pueden ver algo más allá de lo que están acostumbrados, ¿no? Indagar un poco más en ustedes, y eso parte de su origen, y su origen son sus ancestros. Entonces por ahí parte un poquito como que de encontrarle soluciones tal vez a temas que ya vieron las mil y un maneras tradicionales, cotidianas, que todos conocen, pero por ahí no está el camino tal vez. Sí, y de esto básicamente le queríamos hablar en este live, de algunas pinceladas por ahí de nuestra historia, que vamos a irles contando ciertos aspectos de alguna manera en todas nuestras redes. Estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todas las otras redes en todas las otras redes sociales, y como calma.369. También tenemos un podcast que se llama Del Veneno a la Medicina. Ya vamos a terminar la primera temporada, y adicionalmente vamos a dar algunos eventos gratuitos en Lima, Perú, para las personas que estén en Lima, Perú. Y tenemos un evento este sábado 18 de abril en San Isidro, en Fort Play. Va a ser un círculo de mujeres libre, gratuito. Solamente nos queda una plaza más. Y posteriormente en mayo también tenemos algunas charlas y talleres en San Borja y en Surquillo, en 2 ferias. Una que se llama Férica Perú y la otra es en Despertaria. Todo relacionado a el tema del sagrado femenino, el tema de la vinculación con el cuerpo, con la conciencia, con la espiritualidad. Y lo vamos a dar en mayo, exactamente el día 9 y el día 24 de mayo. Y también tenemos un viaje en Fiestas Patrias, que va a ser por 5 días y 4 noches para Máncora, y va a ser solamente para mujeres con plazas limitadas. Entonces cualquier información que quieran, ahí están en nuestras redes sociales para que nos contacten. Y bueno, eso sería todo. Cualquier info
pregunta, algo que quieran indagar un poco más de nosotras o de las cosas que podemos platicar, charlar, ahí nos pueden O de contactar. repente pueden plantear algún tema También nos para pueden sugerir live, algún tema. para otra red social. Nos lo dejan. No, no, no. Listo, gracias. Nos vemos. Chao.